al carajo, al carajo usando el arte como una droga. Al carajo. Para la mayoría de las personas, no todas, el arte ha sido malinterpretado solamente como un medio de escape, solamente como ese momento que para distraerme de la situación que yo estoy viviendo, porque no sabían que su vida, que lo que respira, que lo que escribe, que lo que danza es un arte y que es un vehículo para comunicarse con su divinidad. Así que al carajo con el arte como una droga. Y sí, señor, hay muchas expresiones de arte. Muchas, muchas. Al carajo con el arte como una droga. Y sí, ustedes vieron los altos y los bajos en la voz de Raquel, porque de eso está compuesta la vida. De altos y de bajos, de izquierdas y derechas, de arribas y abajos. Solo que en usted está, en mí está el saber cómo me tomo, cómo aplico yo realmente la belleza que nos trae la vida. Y entre una y la otra, cuando nosotros nos dirigimos a arte, la mayoría de las personas piensan en un pincel, en un cuadro, en pintura. ¿Y la escultura? ¿Y la escritura? ¿Y la danza? ¿El expresarse? ¿El arte de vivir? Entre mis estudiantes tengo una chica que tiene un spa que se llama así, el arte de vivir. El masaje es un vehículo también. La comida es arte. Y la forma en que tú te la comas también es arte. Todo en nuestra vida es arte. A nosotros se nos olvidó que absolutamente todo en esta vida, absolutamente todo, es para disfrutárnoslo. Y eso hace que nosotros no entendamos y que estemos en un momento de esos en que todo el mundo me agrede, en que todo el mundo me quiere fregar la vida, en que esto no es para mí, en que yo tengo que agachar la cabeza, en que otros me están pisoteando. Y eso no es cierto, es su percepción. Ahora,
es importante que regrese a usted, que interiorice. Y yo le voy a decir un secreto. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se le olvide que usted es un ser divino, un ser precioso, con mucho poder. Y que lo que menos tiene que hacer usted es encajar. Es encajar. Y puede utilizar cualquiera de estos vehículos, la escritura, la pintura, el diseño, la danza, para precipitar, para atraer información. Oh, sí. Y aquí, más que protestar o por cualquier cosa, yo sé que a muchos les molesta que yo diga carajo. A mí eso me importa un carajo. El que vibre está bien. El que no vibre simplemente apaga y se va. Cambia de canal. Lo que sí es que yo lo que le estoy aportando tiene mucho valor. Porque palabra a palabra está haciendo usted un nuevo tejido. Cuando usted abre su conciencia, no al carajo que yo estoy diciendo, y sí al contenido de lo que yo le estoy dando, su vida cambia. Y es tan bonito, inclusive en algunos mensajes que yo recibo, cuando muchos me dicen, oiga María, yo al principio pensé que usted era solo grosería. Me di cuenta que no. Practiqué lo que usted estaba haciendo. Practiqué lo que me dijo. Escribí de la forma que hizo. Quité esta palabra, la cambié por esta. Y mi vida está mucho más fluida. Entonces, que lo que yo le aporte, así al principio, le parezca por el carajo que a usted no le entra, yo no voy a dejar de aportarle. Cuando usted esté sincronizado, no en el carajo, y sí en lo que yo le estoy aportando, es cuando realmente se va a dar cuenta de la libertad que usted empieza a sentir. Ahora le voy a dar una clave. En su vida o embajada, no mire a los alrededores. No pida aprobación de nadie. Para nada. Utilice el sistema que quiera para comunicarse con su propio yo. Llámese ser superior, llámese Dios, llámese universo, llámese la divinidad, llámelo como quiera, como le dé el carajo. Llámelo como quiera. A él no le importan los nombres. O a ella. O a eso. No le importan los nombres. Lo que sí es que tenga la introspección. Y cuando usted quiera una respuesta, vacíe su cabeza de todos los preceptos. No busque la aprobación de nadie. Concéntrese en usted. Respire. Que la respiración sea un vehículo. Aliste pinceles. Aliste una caneta, un esfero, un estilógrafo, un papel y lápiz. Dibuje. Dance. Y no importa la música. Música suave, como la de Raquel Lara Resende, nuestra internacional cantante, cantora en portugués. Tiene una vibración preciosa que entra. Inclusive a través de mis redes sociales, ubíquela y adquiera una de sus vibraciones lindas, una de sus canciones, una de sus composiciones bellas.
y concéntrese. ¿Tiene un proyecto que desarrollar y no sabe para dónde coger? No le pregunte a su mamá, no le pregunte a sus hijos, no le pregunte a su marido, no le pregunte al especialista, mucho menos al especialista en economía. No le pregunte a él. No le vaya a preguntar al especialista en política. No. Tampoco le vaya a preguntar a la religión. No. Y no le vaya a preguntar a la ciencia. Tampoco. Y si no le va a preguntar a la ciencia, tampoco le pregunte a la medicina. Deje los jinetes, los paradigmas imperantes afuera. Coja estas herramientas. Escriba, pinte. Y mientras está pintando, mientras está haciendo, invoque. Es decir, ponga en la boca. Ponga en la boca. Con su respiración, algo así. No tiene que ser exactamente como yo le digo. Y como le digo a mis estudiantes, yo le voy a decir algo así, un secreto, que nadie se entere. A mí me importa un carajo que usted me siga o me persiga. Lo que quiero es que se alimente con lo que yo le doy. Por eso es que en mis videos yo no les digo, ay, únase al canal, espiche aquí esto, porque yo no dependo de eso. Lo que yo le estoy aportando a usted le sirve. Hágase a la idea que mamá María, no, al carajo con mamá María, que mamá preparó la comida y la dejó sobre la mesa. Usted decide si entra y come y se lo disfruta y esa comida lo libera o simplemente la deja sobre la mesa. Que el que vibre es el que se empata, ¿vale? El que vibre es el que se la coloca. Ok. Entonces usted invoca. Voy a colocarle ese invoca. Porque ese invoca tiene algo especial. Vamos con el vocabulario aquí. Invoca. Vamos que vamos. Vamos aquí, seleccionamos si María sabe algo de outline. Ok. 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 Entonces se escribe o sea, hacia adentro, boca. Es decir, coloca en la boca. No le estoy diciendo absolutamente nada fuera de este mundo. Al contrario, es adentro de su mundo que usted lo encuentra. Invoque. Y cuando invoque diga, así nomás, yo. Digamos que yo fuera Marisol, o fuera Carlos, o fuera Pedro. Yo, Pedro, yo, Marisol. Me concentro y aquí decido comunicarme con mi otro yo para que me diga exactamente cuál es el siguiente paso. Para que me traiga exactamente ese negocio espectacular que activa mis finanzas. Invoque. Hable con usted. No le pida a los ángeles. Yo no le estoy diciendo eso. No ponga velas. María no pone velas. No. María no hace rituales. No. María le enseña cuál es su poder interior. Les muestra cuál es su poder interior, dándole a usted las herramientas para que por medio de su invocación, por medio de su palabra, por medio del manejo de sus emociones,
sin ser esclavo y sin utilizar los vehículos como no hay que utilizarlos. No se escape de la vida. Porque es que esta experiencia es excelente para. No, mire, el arte de vivir es de la siguiente forma y por eso es importante que me ponga atención. No quiero que se escape. No quiero que utilice estas herramientas para que se escape al toro por los cuernos y el resto le importa un carajo. Le voy a decir por qué. Hágase la idea que usted viene por el camino y en un momento se abren tres. Vamos a pensar que este es su camino y en un momento se abre en tres. Si usted escoge lo de los izquierdas y derechos, va a pensar esto es bueno y esto es malo, esto es bueno y esto es malo. No califique y tampoco descalifique. Váyase por el centro siempre, diciendo, sin descalificar, diciendo que esto es bueno o que esto es malo, porque eso es descalificar una acción que ha tenido una causa y un efecto. Si se presenta fue porque usted lo creó, porque todo es causa y efecto. Entonces usted se concentra en el del centro. En el del centro. Y entonces usted coge y dice, esta experiencia es excelente para. Es excelente para. Es perfecta para. Esta experiencia es buena para. Si usted dice, ay no, esto es bueno. Cada invocación genera algo, le da vida a algo. Y sin importar lo que usted haya dicho antes, todo lo que nace de usted es un hijo o una hija, no importa el género, es un hijo o una hija. No seleccione qué hijo es más bonito y por cuál se va más suavecito. Hijo es hijo. Y si usted escoge el bueno o el malo, lo único que está haciendo es discriminando al uno por el otro, pensando que la acción más facilista es la que mejor le va. No. Al toro por los cuernos, al carajo con el resto. Váyase de frente y diga, oh, qué poderosa soy. Me creé, toma la responsabilidad. Me creé esta aventura. Y si yo me creé esta aventura es porque es buena para. Es excelente para. Y utilice de esa forma el arte. Cuando usted ya ha cambiado el paradigma y se pone a pintar, se pone a esculpir, se pone a escribir y dice, a ver, por medio de esta escritura, que me llegue a mí la idea perfecta, la idea que me lleve exactamente a esta producción financiera, que me traiga la persona que haga esto y no busque aprobación en nadie. Ahí le mata el arte al arte de vivir. Así que al carajo con usar los vehículos solamente para escape y estar relajadita. La vida es un constante movimiento en crecimiento o decrecimiento. Para la izquierda o para la derecha. Así usted no lo perciba. Y ya le digo, no meta a los paradigmas imperantes en sus decisiones. Que este vehículo que es el arte realmente conecte con usted. No se ponga a pensar, voy a pintar mi casa bien bonita, voy a pintar un marranito, voy a pintar a Popeye. No, eso no. Aliste, tenga en cuenta todos los materiales que va a usar. Lo primero que venga a su mano, lo primero que venga a su cabeza, sin nada
preorganizado demasiado. Si usted pinta, ok, tenga acuarelas, tenga pintura, tenga agua, tenga el lienzo, una camiseta, cualquier pieza de ropa y empiece a pintar sabiendo que por medio de esa pintura a usted le llega la información. Si lo que quiere es escribir, haga lo mismo. No se ponga a pensar, voy a escribir el libro de los 7 pollitos, el libro de los 7 franguitos. No, no es eso. No se ponga a tener una idea. Dice, ok, tengo que desocuparme de lo anterior. Coge sus artículos de arte, escultura, cerámica, pintura, danza. Mire, en las tribus antiguas habían tribus, eso no le voy a decir que lo haga porque eso no es así ahora. Tribus que danzaban 16 horas para comunicarse con su divinidad. Usted con una danza lo hace en 10, 15 minutos, lo hace. Ahora no le estoy diciendo que escoja ballet ni nada de eso. No, una salsa, procura que no sea un ritmo tan pesado, digámoslo así. Mas no tiene que ser así, no, nada. Procure que no tenga palabras para que no lo distraigan. Y utilice el arte como el vehículo para embellecer su arte de vivir. Ahí está la clave. Y no le tenga miedo a invocar. Y como verbo sería invocar. Invocar. Así que al carajo con la idea de usar el arte como un escape, el arte simplemente para mantenerse relajado, sabiendo que aquí usted consigue muchísimo más, realiza muchísimo más. Al carajo y diviértase, diviértase porque esta vida es arte. Sí, señor, mucho arte. Que tengan un fabuloso resto de día.